Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a esta nueva explicación donde vamos a hacer un viaje fascinante. Hoy, literalmente, vamos a desmitificar por completo el concepto de los vectores. Y la promesa es súper clara, vamos a conectar esas realidades físicas, las que vemos todos los días, con las matemáticas del espacio en 3 dimensiones, que, bueno, a veces pueden parecer un poco abstractas, ¿verdad? Así que preparémonos para ver la física desde una óptica completamente nueva. Arrancamos. Echémosle un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta. Primero, magnitudes y vectores. Después, saltaremos a las dimensiones, R2 y R3. Luego, las operaciones básicas. De ahí pasaremos a los productos, tanto el escalar como el vectorial, y cerraremos con la proyección y sus aplicaciones. Empezamos con el primer punto, magnitudes y vectores. Vale, para entender qué hace tan especial a un vector, tenemos que ver el contraste. Pensémoslo así. Por un lado tenemos las magnitudes escalares. Si decimos que hace una temperatura de 30 grados o que han pasado, 5 horas, pues se entiende por sí solo, ¿no? Son simplemente números con una unidad y punto. Pero por otro lado, imaginemos que aplicamos una fuerza de 50 newtons empujando un carro. Ahí la información está claramente incompleta. Nos hace falta saber la dirección, porque claro, no es para nada lo mismo empujar hacia adelante que tirar de él hacia atrás. Y justo esa necesidad nos lleva a la anatomía de esta entidad matemática. Para que podamos hablar de un vector de verdad, el material original nos deja clarísimo que hacen falta 3 cosas imprescindibles. Primera, la magnitud o módulo, que básicamente es la longitud de la flecha y nos dice cuánto hay. Segunda, la dirección, que nos la da el ángulo de inclinación. Y tercera, el sentido, marcado ahí visualmente por la mismísima punta de la flecha. Ojo con esto, porque sin estos 3 elementos trabajando en equipo, el vector simplemente no existe, así de claro. Pasamos al punto 2, dimensiones, R2 y R3. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Olvidémonos de esa idea de simples flechas flotando en la nada. Ya estemos dibujando en un folio plano, lo que llamamos R2 con sus pares ordenados X e Y, o moviéndonos por el mundo real en 3 dimensiones, el R3, usando X, Y y Z, aquí ocurre algo casi mágico. Hay una correspondencia directa totalmente de 1 a 1 entre los puntos físicos en el espacio y los vectores que trazamos desde el origen hasta esos puntos. Es como un mapa perfecto. Y claro, la gran pregunta, ¿cómo damos ese salto mental del papel al espacio en 3 dimensiones? El proceso es una pasada. Primero, marcamos los valores X e Y en nuestro plano base, tal y como hacíamos en el instituto. Hasta ahí, fácil. Pero luego viene la magia de la tercera dimensión. Subimos o bajamos de forma totalmente perpendicular por el eje Z hasta clavar la altura exacta. Y ya, como toque final, tiramos la línea. Trazamos el vector desde el origen hasta ese punto final que se queda ahí suspendido en el aire. Nos metemos ahora en el bloque 3, operaciones básicas. Ahora que ya sabemos montar nuestro escenario en 3D, seguro que surge la duda, ¿cómo interactúan estas flechas entre sí? Pues aunque parezca mentira y suene a matemáticas súper avanzada, la suma es una maravilla de lo simple que es. Sumar un vector A con un vector B es tan fácil como ir emparejando. Sumamos la primera componente con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera y listo. No tiene más misterio. Y esto es genial porque ilustra a la perfección cómo esa suma algebraica que acabamos de hacer se traduce al mundo físico, a la geometría. Si en vez de números nos ponemos a dibujar, podemos usar la famosísima regla del paralelogramo. Básicamente, trazamos unas líneas paralelas desde la punta de cada vector y ¡bingo! La diagonal exacta que cruza ese nuevo paralelogramo que se forma es, literalmente, nuestra suma. Vale, ya hemos sumado vectores con vectores, pero ¿qué pasa exactamente cuando cogemos un vector de estos y lo multiplicamos por un número cualquiera, por un simple escalar? ¿Qué le pasa visualmente a nuestra flecha en el espacio? Pues resulta que ese numerito actúa como un modificador implacable. Fijémonos, si multiplicamos por un número mayor que 1, el vector se estira, se hace más largo manteniendo su línea. Si multiplicamos por una fracción, como un medio, pues lógicamente se encoge. Pero lo más curioso es, sin duda, cuando multiplicamos por un número negativo. Ahí el vector hace un giro radical e invierte su sentido por completo, apuntando justo hacia el lado contrario. Una locura. Avanzamos al apartado 4, productos, escalar y vectorial. Lo que resulta súper interesante aquí es que, a diferencia de los números de toda la vida, los vectores tienen 2 maneras completamente distintas de multiplicarse. Por un lado, tenemos el producto escalar o interno, donde el resultado se reduce a un simple número, algo que es clave, por ejemplo, para calcular el trabajo o la energía. Pero ojo, que por otro lado tenemos el producto vectorial. Ahí la cosa cambia y el resultado es un vector en 3 dimensiones completamente nuevo, perpendicular a los originales, que en física se usan muchísimo para calcular torques o campos magnéticos. Son como el día y la noche. Y hablando del producto escalar, hay un detallito que es fundamental, una regla de oro.
Si multiplicamos dos vectores y resulta que el cálculo nos da un cero redondo, acabamos de descubrir que esos vectores son ortogonales. Pero, ¿qué significa eso en el mundo real? Pues que forman una esquina perfecta, un ángulo de 90 grados exactos en el espacio. Es alucinante cómo un cero en el papel nos garantiza una perpendicularidad perfecta en la geometría. Y llegamos al último bloque, el 5, proyección y aplicaciones. Para juntar todas las piezas de este enorme rompecabezas, tenemos que hablar de la proyección ortogonal. A mí me gusta imaginarlo como si pusiéramos un foco de luz en el espacio. La proyección es literalmente la sombra matemática que un vector proyecta sobre la línea de otro. Es un concepto súper útil cuando necesitamos averiguar qué cantidad exacta de un esfuerzo se está aplicando pura y exclusivamente en una dirección concreta. Entonces, lo clave aquí es entender cómo desmontar un problema espacial paso a paso, tal y como nos lo plantea el material original. Imaginemos que nos piden encontrar dos vectores, llamémoslos x e y, que al sumarse den un vector principal A. El primer paso es darnos cuenta de que x es ni más ni menos esa sombra, esa proyección del vector A sobre otro vector B de referencia. Una vez tenemos x, el segundo paso es una resta súper sencilla. A A le quitamos x y nos da y. Y para rematar, la prueba de fuego. Comprobar que B es totalmente paralelo a x y a la vez perfectamente ortogonal, o sea, a 90 grados de y. Y de repente, en los cálculos de la fuente original aparece un número, el 38. ¿De dónde sale? Pues resulta que al calcular esa proyección, esa sombra exacta, usamos una fórmula donde hay que dividir por la norma al cuadrado de nuestro vector base. En el ejemplo que nos dan, ese vector tenía como componentes 5, 3 y menos 2. Si aplicamos Pitágoras y elevamos esos números al cuadrado, tenemos 25 más 9 más 4 y voilà, ahí está el famoso 38. Ese número es la constante que nos permite clavar las coordenadas exactas de la solución final. Así llegamos al final de este recorrido geométrico. Hemos pasado de tener simples números a coordenadas reales, y de ahí a proyecciones y sombras precisas. Pero claro, esto nos deja con una pregunta súper intrigante. Una vez que ya dominamos todas estas reglas básicas del espacio en 3D, ¿cómo nos van a servir estas herramientas para descifrar los rompecabezas infinitos del cálculo avanzado, las superficies curvas o el electromagnetismo? Todo eso nos espera en el alucinante mundo de las matemáticas multivariables. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.